Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con la explicación, sin más. Ayer, ¿dónde nos quedamos exactamente? Perdón que no lo apunté. C4. Tocado. Pero no tengo ni idea de qué es C4. La sociología es derecho, sociología. Vale. Con el discurso la diferencia, vimos 3 casos y a la 5. ¿Pero vimos la sociología del derecho? ¿La empezamos? No. Estábamos viendo metaética dentro de teorías de la justicia. Vale. Y no vimos... o sea, las que vimos fue objetivismo, cognitivismo y luego irenismo, conflictualismo, compatibilismo. Vale, pues vamos con... A ver. 1, 2, 3... No sabes lo que se oye. Es un mogollón. Teorías de la justicia. Estábamos en C, metaética. Explicamos C1, objetivismo y no objetivismo. C2, cognitivismo, no cognitivismo. Cognitivismo. C3 vimos irenismo. Irenismo y los otros dos. Venga, vamos con C4. C4 hace referencia a la discusión entre universalismo y particularismo. Vamos con ello. A ver, ¿qué es el universalismo? El universalismo es la tesis según la cual nuestros juicios deben basarse únicamente en criterios universales o universalizables. Dicho así, parece bastante sensato, es básicamente la ética kantiana. Cualquier juicio tiene que poder justificarse en una norma de carácter universal. Pero imaginemos, yo qué sé, que... Mira, este es un caso real. No español, pero da lo mismo. De la Corte Suprema chilena. La Corte Suprema chilena se encontró con el siguiente caso. Había una ancianita, o mejor dicho, para poder obtener una exención fiscal, había que cumplir una serie de requisitos. Y se dio el caso de una ancianita que, traducido en términos españoles, por un cambio en el cálculo del valor catastral, tenía que, de no pagar prácticamente nada, a tener que pagar una burrada de dinero. ¿Vale? ¿Cuál era el problema? Bueno, que en estos casos había una serie de requisitos que si cumplías, pues sencillamente no necesitabas o seguías sin pagar. Lo que pasa es que en este caso lo que sucedió, o lo que sucedía, es que esta abuelita, si estábamos hablando de un fondo, de una parcela agraria grande, rural más que agraria, una parcela rural grande.
Si no se le aplicaba la exención, la mujer no tenía muchos más recursos, no tenía muchas más fuentes de ingreso y el resultado era que tenía que vender la parcela. Y recurrió esta mujer. ¿Estaba previsto este criterio? ¿Estaba previsto que tuvieses que vender? No estaba de ningún modo previsto. La pregunta es, cuando juzgamos, ¿tenemos que tener en cuenta particularidades del caso más allá de las que están estrictamente previstas en la ley? Y esto es un debate que se da con cierta frecuencia en ámbito judicial. ¿En qué sentido? En que jueces de españoles y de muy diferentes lugares suelen repetir casi como un mantra que hay que estar a las circunstancias particulares del caso. Y decir que hay que estar a las circunstancias particulares del caso significa decir que el conjunto de condiciones que se pueden o se deben tener en cuenta es un conjunto de condiciones abierta. Para el particularista, sí, desde luego, hay que tener en cuenta todas las condiciones previstas por las normas jurídicas, más todas aquellas que sean importantes, todas aquellas que sean relevantes. Imaginemos, por ejemplo, ¿os acordáis del caso de La Manada? Para los que no sois de aquí, La Manada es un caso de violación de grupo. Y nos enteramos de que se llega a probar que una de las personas, uno de los acusados, lleva un implante cerebral de estos que son capaces de controlar emociones. Sabéis que existen. De Elon Musk and Company. Y descubrimos que en el momento que se llevaron a cabo los hechos, el chip cerebral, el implante cerebral, dejó de funcionar. ¿Está esto previsto en alguna norma? La respuesta es un claro no. La pregunta es, ¿lo debe tener en cuenta el juez? Un universalista te diría que no, que de ningún modo, que el conjunto de condiciones para que un juicio sea razonable es que las propiedades, las características, las circunstancias estén previstas en normas previas. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué vamos a aceptar? ¿Cuáles son las circunstancias del caso que van a ser importantes, relevantes? Nosotros decimos que una circunstancia o propiedad es relevante cuando está prevista por una norma. Y si no la consideramos, o la mayoría de las veces la consideramos irrelevante. ¿Por qué? Porque si no, da lugar a que, bueno, ¿quién sabe qué es relevante y qué no es relevante? ¿Con qué criterio se va a considerar que algo debe ser tenido en cuenta o no debe ser tenido en cuenta? El particularista te va a decir, vale, muy bien, pero ¿qué hacemos? ¿Ignoramos cosas que son evidentemente importantes? El universalista cree que los juicios han de basarse única y exclusivamente en normas y en lo que aquellas prevén. El particularista, por el contrario, está dispuesto a decir que las normas son meros instrumentos que nos orientan, pero que no nos conducen siempre y necesariamente a la respuesta correcta. Por decirlo así, las normas son como faros. ¿Un faro para qué te sirve? Para orientarte.
¿Qué pasa si te acercas demasiado a un faro? Pues que te lo comes y te estrellas y actuarías irracionalmente. Lo que te está diciendo el particularista es, no, mira, cada caso tiene circunstancias que son únicas e irrepetibles. La norma es únicamente una referencia, pero no algo que te dé el resultado inmediatamente. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque lo que ya os he comentado. Hay muchos jueces que piensan que las circunstancias particulares del caso son relevantes y que han de ser los jueces de primera instancia los que determinen cuáles de estas circunstancias son relevantes. Además, daros cuenta que es el juez de primera instancia el que conoce los hechos. Los tribunales más para arriba no tienen posibilidad de revisar los hechos, salvo que haya error en la valoración de la prueba o alguna cosa así. ¿Sí? Entonces la ponderación... Mucho más alto que no te oye la gente. Sí, que la ponderación en este caso sí que tiene que... En el Código Civil, por ejemplo, sí que hay que ponderar. ¿Le oís ahí atrás? ¿Sí? Vale. No, pues repite que por aquel lado... Sí, que en este caso la ponderación hay que tenerla en cuenta en el ámbito del particularismo. Mira, nosotros tendremos un apartado dedicado a qué es la ponderación y cómo funciona. Sin embargo, la ponderación lo que hace es considerar cuáles son los principios jurídicos en juego en un determinado caso. Claro, pero si son los principios jurídicos de un determinado caso, esos principios suelen estar previstos. El particularista va un paso más para allá, te dice, no, mira, es que no me importa que no estén previstos los principios. Es que esto no es lo relevante. Lo relevante es llegar a una decisión racional. Y una decisión racional es aquella que tiene en cuenta todos los factores relevantes, más allá de si están previstos en normas o no. ¿Vale? C5. ¿Qué es C5? C5 es la diferencia entre deontologicismo y consecuencialismo. Para los que os acordáis de algo de filosofía, el deontologicismo queda representado claramente por la posición de Immanuel Kant y con aquel fiat justitia pereat mundus. ¿Qué quiere decir? Bueno, fiat justitia pereat mundus lo que quiere decir es hágase la justicia aunque el mundo se acabe. ¿Por qué esto es importante en nuestro contexto? Lo que viene a decir el deontologicista es que el criterio para saber si un comportamiento está bien o mal depende única y exclusivamente de que dicho comportamiento sea conforme a normas. ¿Qué normas? Esto es otra cuestión. Pueden ser las normas del derecho o pueden ser las normas que yo me doy a mí mismo. ¿Sí? De hecho, el imperativo categórico kantiano lo que venía a decir es, bueno, tú date tus propias normas, pero rígete por ellas. Haz el bien o cumple con las normas, no porque te convenga, no porque sea útil, no porque te vean bien los demás. Cumple las normas porque hay que cumplir con las normas. La corrección se define con base en el seguimiento de normas. ¿Qué es el consecuencialismo? El consecuencialismo es, en cierto sentido, la tesis opuesta. ¿Qué es lo que sostiene? Lo que te va a decir un consecuencialista es, mira, déjate de chorradas, dicho así, déjate de cosas raras. La única forma de saber si un comportamiento está bien o mal es con base en sus consecuencias. Ojo, exclusivamente con base en sus consecuencias.
el hecho de que un comportamiento siga o no siga una norma, en fin, que las normas son cosas que nos hemos inventado nosotros para orientarnos. Si en un momento determinado no nos sirven porque las consecuencias a las que nos conducen son irracionales, injustas, como lo queráis decir, que le den por saco a las normas. Dicho en términos claros, nos olvidamos de las normas. ¿Sí? A ver, tanto una tesis como otra, el deontologicismo y el consecuencialismo, tienen sus problemas. Mirad, esto suele presentarse... No, con el mechero no escribo. Esto suele presentarse con el tipiquísimo dilema de que tenemos una vía de tren que se divide en dos ramales. Aquí hay una persona. Aquí hay 5 personas. No sé por qué siempre se dice que aquí la persona es gorda. No sé qué tienen contra las personas con sobrepeso. Esto es nuestro trenecito. Y tú estás aquí. Con una palanquita. Si tú no mueves la palanquita, el tren se va directo y atropella a las 5 personas. Si tú mueves la palanquita, el tren gira y mata a esta persona. Una posición puramente deontologicista te diría, a ver, ¿está permitido matar? No. ¿Cuándo está bien matar? ¿Matar está bien alguna vez? En legítima defensa, ok, pero esto no es un caso de legítima defensa. Pero ahí hay fuerza mayor. Además, un caso de fuerza mayor es cuando te cae un meteorito encima y dices, fuerza mayor. O... Que tú dirías que mejor matar a 1 que a 5. Date cuenta, ¿cómo es tu nombre? Lucía. Date cuenta, Lucía, que lo que estás diciendo es que está justificado matar. Que es bueno matar. No así en abstracto, pero que dependiendo de las circunstancias, o mejor dicho, de las consecuencias, estaría bien matar. Cuando os pongo otro ejemplo. Descubres que la pareja de uno de tus mejores amigos o amigas le está poniendo los cuernos. Si le dices la verdad, sabes que le vas a hacer muchísimo daño. Si no se lo dices, pues a lo mejor ni se entera. ¿Cuándo hay que decirle la verdad a los amigos en estos casos? Siempre. Aunque la persona tenga problemas de salud mental, termine con una depresión muy jodida, termine con un intento de suicidio. El deontologicismo tiene muchos problemas. Porque nos conduce a decisiones que son un poco extrañas. Esto de hay que ser perfectamente coherente con los principios sin volvernos locos. ¿Por qué? Porque nos puede conducir a situaciones como esta. Otro ejemplo, no es que los anteriores no fueran de la vida real. 11 de septiembre de 2001 se sabía que había aviones secuestrados en los que había un montón de personas inocentes dentro y que eran aviones secuestrados que se iban a estrellar contra objetivos. La pregunta es, ¿está justificado matar a inocentes? Porque ahí sabemos que habían, excepto 3 que eran los que secuestraban el avión, el resto eran todos inocentes. ¿Está justificado derribar
aviones en vuelo porque pensamos que hay un terrorista? El deontologicista te va a decir, ¿cuándo se puede matar a inocentes? A ver, chicos, esto es de 2 más 2. ¿Cuándo se puede matar a inocentes? Nunca. Y el consecuencialista, ¿qué te va a decir? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los problemas del consecuencialismo? Que los tiene, ¿eh? Imaginemos, qué sé yo, que estoy cansado de que se me entreguen TFGs, tesis de laurea, ya no hechos con IA, directamente hechos por una empresa que se dedica a hacerlos. Lo que debo decir, que me calienta de una manera, o sea, que se haga con IA me parece mal. Lo otro me parece de crucifixión, directamente. ¿Y cómo es tu nombre? Gabriela está haciendo el TFG conmigo. Y bueno, esto es un caso real, no en el caso de Gabriela, pero de repente me voy a los metadatos del archivo y en vez de poner que el autor es Gabriela, pone que el autor es Paco. Y dices, a ver, mucha casualidad sería que es que te haya prestado su computadora a alguien que se llame Paco. Y entonces digo, mira, como no es que me preocupe demasiado el caso de Gabriela, lo que me preocupa es que el resto de personas sigan presentando trabajos comprados a empresas que se dedican a hacer TFGs. Y entonces, ¿qué hago? Buscar las mejores consecuencias. ¿Las mejores consecuencias cuáles son? Que nadie se le vuelva a pasar por la cabeza presentar un TFG encargado a una empresa. ¿Cuál es el medio idóneo de hacer esto? Pues voy a coger a Gabriela, la voy a exponer y la voy, perdón Gabriela por los términos, la voy a joder viva. Voy a conseguir que la echen de la universidad, porque va a crear tal puto terror que a nadie se le va a volver a pasar por la cabeza presentar un TFG encargado a una empresa. Y genero terror penal o administrativo. Al más mínimo indicio de que el trabajo ha sido o sea, no os licenciáis. En España me refiero. O sea, no en la Universidad de Murcia. No os licenciáis. ¿Pero realmente ha copiado Gabriela? Pues mira, es que en última instancia, como lo que me preocupa sois todos los demás, tú también, pero tú eres una entre muchos. Pues mira, en última instancia me da igual que la hayas copiado o no. Claro, ojo, si voy a buscar las mejores consecuencias posibles, puede ser que las mejores consecuencias posibles, o el medio para alcanzar las mejores consecuencias posibles, sea culpar a un inocente. Claro, claro. Y el consecuencialista no va a tener problemas en hacer esto. Bueno, alguno va a tener, va a decir, aquí igual falla un poco la teoría. Ninguna de las dos tesis resultan convincentes, como en ninguna de las dos parejas, ¿eh? No es que tengamos solución clara para ninguna de estas. Hay, sin embargo, posiciones intermedias entre deontologicismo y consecuencialismo. Mirad, dentro de los deontologicistas hay algunos deontologicistas que son sensibles a las consecuencias. Te dicen, bueno, toda decisión sobre lo justo, lo correcto, lo bueno, lo jurídico, debe estar basada en normas, pero se pueden tener en cuenta las consecuencias. ¿Qué significa exactamente esto? No está tan claro cómo se opera que se puedan tener en cuenta las consecuencias. Y también hay posiciones intermedias del consecuencialismo, como el consecuencialismo de las reglas. Yo lo que os he explicado del consecuencialismo se llama consecuencialismo del acto. El consecuencialismo del acto se llama así porque dice, tenemos que medir las consecuencias para valorar un hecho moralmente o jurídicamente o políticamente o lo que queráis, del concreto acto, ¿vale?
Es cada acto el que tiene que ser valorado con base en sus consecuencias. El consecuencialismo de las reglas, no de los actos, te dice, espera, a ver, vamos a ponernos un poquito más razonables. Lo que vamos a hacer es crear el sistema de reglas que consiga alcanzar el mejor estado de cosas posible, las mejores consecuencias. De esta manera, tú que tienes que tomar una decisión, no vas a tener que preocuparte por cuáles son las consecuencias del acto. Yo te he simplificado la labor, como dándote una regla que va a maximizar las buenas consecuencias o las mejores consecuencias. Este también tiene problemas. ¿Por qué? Porque, claro, bueno, pero soy consecuencialista de la regla, ¿vale? Me fío de la regla, pero esto no impide que vuelva a hacer la consideración consecuencialista con base en el acto. ¿Es lo más razonable seguir la regla? ¿Lleva a las mejores conclusiones o a las mejores consecuencias, en este caso, el seguir la regla o no? ¿Sí? Mirad, ¿esto nos afecta jurídicamente? Por supuesto, tenemos cientos de casos en los que te llega un tribunal y te dice, tendría que decidir pero las consecuencias son tan fuertes que... De todos modos, la mayoría de jueces españoles tienden a ser deontologicistas, de manera un poco o bastante irresponsable. A mí esto me sorprendió hace relativamente en un curso con jueces de aquí, que eran un poco irresponsables. Decían, yo aplico las normas y si tiene que corregir, que corrija el órgano superior. A mí esto me asusta un poco, sinceramente. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que como la regla diga que o que nos tiramos por la ventana, nos tiramos por la ventana. Así, irracionalidad al máximo. Tiene sus problemas, desde luego, porque ¿qué consecuencias voy a considerar? ¿Cuáles van a ser las buenas consecuencias? Pero de ella decir que ninguna consecuencia, que simplemente lo que diga la norma, eso asusta también un poquito. ¿Estamos con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aire acondicionado? Hoy somos muchos. Sois un montón, pero un montón. Pues llegamos entonces al punto 1, 2, 4, que es la sociología del derecho o sociología jurídica. Sociología jurídica. Mirar, para el bueno de Norberto Bobbio, la sociología jurídica era nada más y nada menos que la aplicación del método sociológico al estudio del derecho. ¿Y en qué estaba pensando el bueno de Bobbio cuando hablaba del método sociológico? Pues claramente tenía en mente a un autor que es el padre de la sociología moderna, el alemán Max Weber. Weber era un jurista, pero que empezó a interesarse por la sociología hasta el punto de que sus trabajos más importantes tienen alguno de historia de la cultura jurídica, historia de las ideas jurídicas, muy interesante, pero es sobre todo un sociólogo, tiene, ¿cómo decir? ¿Qué texto nos gusta a Alejandro de Weber especialmente? ¿Político y científico? El político y el científico. Gran texto, no muy largo, son unas conferencias en las que explica cuál es la ética que siguen los científicos y cuál es la ética que siguen los políticos. Estado y sociedad es un libro alrededor de 1.200 páginas, inmanejables, pero tiene otros textos más accesibles, como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que por cierto, es a partir de ese libro, no es que Weber lo dijese así, pero es a partir de ese libro
que algunos empiezan a considerar que los del sur de Europa, ya no digamos los del sur del mundo, del resto del mundo, somos portugueses, franceses no, franceses están ahí, portugueses, italianos, griegos, españoles, que somos todos una panda de vagos, flojos, che non ci piace lavorare, non ci piace fare una minchia. Ahí lo que sostiene es que el trabajo, la forma de producción propia del capitalismo se vio influenciada o influida básicamente por el protestantismo y más en concreto por el calvinismo. El calvinismo venía a decir que si tú eres rico o te va bien en la vida, es porque Dios te mira con buenos ojos. Porque tú pones tu trabajo. Y como pones tu trabajo, Dios te mira con buenos ojos. Los del sur, que sois pobres, asquerosos y malolientes, Dios os mira mal. Porque no trabajáis, porque sois una panda de vagos. Porque si trabajaseis, estaríais viviendo como en Ámsterdam. Sí. Esto no es que lo dijese Weber, pero este discurso se construye a partir de Weber. Pero claro, decir que la sociología jurídica, como decía Bobbio, es la aplicación del método sociológico al conocimiento jurídico, tiene trampa. ¿Por qué tiene trampa? Porque no existe el método sociológico, ni siquiera en los tiempos en los que Bobbio lo dijo. Métodos sociológicos tenemos tantos como métodos jurídicos, que ya os digo que son una jarta, son muchos, muchos, muchos. Os pongo solo una gran división entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos. ¿En qué se basa la sociología que asume métodos cuantitativos? Pues básicamente en recopilar una serie de datos cuantificables, sumables, ¿sí? Mirad, por ejemplo, no sé si sabéis que nuestra querida región de Murcia es la región con mayor índice de abandono escolar de toda España. Agarraros a la silla, un 23%. La comunidad autónoma que menos tiene es País Vasco, que tiene un 3%. Nosotros tenemos un 23%. Ojo que esto es casi 1 de cada 4 que no acaba el colegio. Y claro, ¿qué es o qué tipo de investigación podríamos llevar a cabo desde el punto de vista cuantitativo? Bueno, pues podemos irnos a ver quiénes son las personas que abandonan el colegio, o la FP, o la ESO, o lo que sea, y decir, bueno, ¿provienen de entornos socioeconómicos acomodados? ¿Tiene algo que ver la renta de la familia con el abandono escolar? ¿Tiene algo que ver que el colegio sea concertado, privado o público, vamos, en cristiano, que haya que pagar para que haya mayor o menor abandono escolar? ¿Tiene algo que ver que en la familia se requieran recursos extra? Lo que hacemos cuando hacemos sociología cuantitativa es buscar correlaciones entre cosas que podemos sumar para tratar de explicar eventos, ¿sí? Decimos, no, mira, lo que está pasando es que el abandono escolar en colegios públicos, que es donde va la gente que no tiene recursos o que mayoritariamente es gente que no tiene recursos, pues igual hay una correlación entre inversión pública en colegios públicos y abandono escolar, ¿sí? Pero sobre el mismo tema yo puedo llevar a cabo una investigación cualitativa, ¿sí? En una investigación cualitativa lo que voy a hacer no es buscar magnitudes, cosas que pueda cuantificar, sino factores que yo creo que causalmente inciden en el abandono escolar.
Como por ejemplo, decir, "Huh, los niños que abandonan colegios son especialmente, vienen mayoritariamente del mundo rural. Las personas que abandonan el colegio están más expuestas a redes sociales en las que se muestran modelos de éxito basados en el Crypto Bros. Y entonces lo que hago es ponerme a hacer entrevistas y encuestas, y lo que hago es preguntarle a la gente cuáles son sus modelos o sus referentes para el día de mañana, en qué tipo de personas se quieren convertir. Esto no es que, en cierto sentido, claro que lo puedo acumular, pero lo que estoy buscando es, a través del análisis del discurso, de lo que me dicen estas personas y de los factores ambientales, cuál es la mejor explicación para esto, ¿sí? Para la mayor tasa de abandono escolar. ¿Vale? Así que, primera crítica a Bobbio. Bobbio hablaba del método sociológico. Esto es solo una de las grandes divisiones. Se podrían hacer 7000 más. No es lo mismo la división, estamos distinguiendo entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos, pero hay 300 divisiones más que hacer, relevantes. Pero eso, primera crítica a Bobbio. Perdona, pero te estás refiriendo al método sociológico como si hubiese uno. Y en la sociología hay un intenso debate acerca de cuáles son los métodos, los mejores métodos, ¿sí? Pero mirar, no es solo esto. No es solo que haya varios métodos sociológicos. Hay otro problema que es más grave, y es que se puede criticar a Bobbio con Bobbio. Me explico. En el punto 1.1 vimos que Bobbio establecía una diferencia entre la filosofía del derecho de los filósofos y la filosofía del derecho de los juristas. ¿Y no será que podemos hacer una diferencia entre la sociología del derecho de los sociólogos y la de los juristas? ¿Qué podemos entender por sociología del derecho de los sociólogos? Bueno, del mismo modo que entendimos la filosofía del derecho de los filósofos como aquellas en las que se plantea un sistema filosófico que tiene pretensiones de explicar más cosas aparte del derecho, podemos decir que una sociología del derecho de los sociólogos, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es presentarnos una explicación global de toda la sociedad. Claro. Pongamos un par de ejemplos. Niklas Luhmann, uno de los sociólogos más importantes del 20. ¿Qué es lo que pensaba Luhmann que era la sociedad? Decía, mira, la sociedad no es más que un conjunto de subsistemas sociales parcialmente independientes. Un conjunto de ámbitos, la política, la economía, la medicina, el derecho, que funcionan de manera parcialmente autónoma, pero todas tratan de contribuir a el funcionamiento de todo el sistema. Y dice Luhmann, ¿cuál es la aportación que hace el subsistema jurídico al complejo de la sociedad? Pues te dice, mira, lo que hace el subsistema jurídico, sobre todo, es ayudar a la... Perdón, que me está saliendo una palabra que no es simplificación, es... sí, reducción de la complejidad. ¿Vale? ¿En qué sentido reducción de la complejidad?
Mirad, a nosotros el derecho nos hace la vida mucho más sencilla. Y os explico en qué sentido. Imaginaros que no existe la Agencia Europea ni la Agencia Española del Medicamento. Y entonces tú te encuentras mal y vas a la farmacia por un medicamento porque te estás encontrando mal. Y no hay filtro. En la farmacia, ¿qué hay disponible? Todo, básicamente todo. Entonces, si en la farmacia está disponible todo, dices, no, mira, es que lo que tengo es un resfriado tremendo. Eres tú quien tiene que decidir, quien tiene que averiguar cuáles de esos medicamentos son seguros y cuáles no. Claro, ahí tu decisión se vuelve tremendamente compleja. ¿Por qué? Porque no eres farmacéutico, ni médico, ni biólogo, ni tienes la más puñetera idea sobre cómo saber si un medicamento te va a afectar negativamente o no. Llega el derecho y te dice, tranquilo, ya te lo soluciono yo. Te digo, creo yo un filtro para qué es lo que puede llegar a las farmacias o qué no. Pero pasa lo mismo en un contexto como la universidad. En el ámbito de la educación universitaria, últimamente han surgido entidades que dan títulos como champiñones en el campo, setas. Así, muchísimas entidades. Claro, si alguien no tiene un contexto en el que la indicación sea claramente universidad pública, entonces tiene que tomar una decisión respecto de cuál es la institución que va a elegir para estudiar. O sea, en Madrid ahora mismo, Derecho creo que lo puedes estudiar en más de 20 sitios diferentes. 20, que públicas que impartan Derecho, Autónoma, Complutense, la Charlie, la Carlos III. Creo que ya. No, la Alcalá y Rey Juan Carlos, 5. Pero es que tienes como 20 universidades privadas. ¿Cómo saber si yo me puedo fiar del título que va a impartir, por ejemplo, el Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados de Madrid va a crear su propia carrera de Derecho. ¿Me puedo fiar de esto? ¿O el Instituto de Empresa? ¿Me puedo fiar de esto? Pues mirar, ahí lo que hace el legislador te dice, tranquilo, me voy a inventar una cosa que se llama oficialidad. Te voy a decir, estos títulos son oficiales, el resto no. ¿Qué quiere decir que el título sea oficial? Primero, que me he encargado de ir a ver los programas, ir a ver los docentes, ir a ver que existen las aulas, que aquello no es un garaje donde se imprimen títulos. ¿Sí? Ojo, que esto pasa. Y segundo, le voy a dar respaldo, el respaldo del derecho. Claro, así te simplifica un montón la vida. Pues en el momento que veas título no oficial, cosa que en máster sucede mucho, no digo que todos los másteres no oficiales sean malos másteres, ni muchísimo menos, pero ni que el hecho de que un máster sea oficial te garantiza que vaya a ser un excelente máster, te garantiza que va a estar reconocido. Pero la complejidad en el mundo universitario, debido a lo laxo que ha sido el legislador, se ha ampliado. El legislador ha dejado de regular y claro, aquí lo que tenemos es que si se os pasa por la cabeza hacer un máster diferente o ulterior al de la abogacía y procura, vais a tener un problema, que vais a tener que elegir. ¿Y cómo elegís? ¿Qué sabéis vosotros? Me costaría a mí, que he dirigido varios másteres y un doctorado, porque la información no suele ser transparente. ¿Cómo lo sé? Yo os digo, el único mecanismo que os ha dejado el legislador ahí como votandito es la oficialidad. ¿Sí? Pero no solo Luhmann. También tenemos al gran Michel Foucault. Foucault básicamente quería explicarnos por qué la sociedad es una gran institución de control. ¿Por qué la sociedad funciona esto? Como una forma de, lo voy a decir en términos muy burros,
unos controlen a otros. ¿Sí? Y claro, dentro de esto, evidentemente, uno de los mecanismos, preferidos es el derecho. El derecho es claramente un instrumento de control social. Claro, hombre. Pero mirar, ni a Foucault ni a Luhmann les interesaba especialmente el propio derecho. Sus explicaciones tenían carácter mucho más global. Así que lo mismo que cuando teníamos sistemas filosóficos, tenemos la economía, tenemos la política, tenemos la medicina y aquí tenemos el derecho. Son explicaciones de toda la sociedad que son aplicadas para el ámbito jurídico. ¿Significa esto que la sociología del derecho de los sociólogos es irrelevante? No, ni muchísimo menos. Difícilmente podemos entender la totalidad del derecho si no prestamos atención a algunas de estas tesis. ¿Es la sociología del derecho es el único tipo de sociología que se puede hacer? ¿El único tipo de sociología jurídica que se puede hacer? No, también se puede hacer una sociología del derecho de los juristas. ¿Cómo vamos a caracterizar la sociología del derecho de los juristas? Pues mirar, lo primero, lo mismo que en la filosofía del derecho de los filósofos, es que la sociología del derecho de los juristas, va a partir de la atención a los concretos problemas jurídicos. ¿Sí? Por ejemplo, porque claro, cualquier problema puede ser considerado jurídico. Problemas de la práctica jurídica. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de casos de litigios se deciden únicamente con base en los hechos? Es decir, ¿cuántos de los juicios, cuántos de los casos que llegan delante de un tribunal versan sobre una cuestión de derecho y cuántos versan sobre una cuestión sobre los hechos, sobre la prueba? ¿Alguien lo sabe más o menos? Bueno, inmensamente la mayoría de los casos son casos en los que lo que se discute son los hechos. Las partes están de acuerdo, mejor dicho, en cuál es el derecho aplicable. Pero donde está el turrón, por decirlo así, donde está lo decisivo para ganar o perder el juicio, es en la prueba de los hechos. ¿Alguien me puede decir, o mejor dicho, si la mayoría de casos se deciden en la cuestión probatoria, cuáles son los casos que se recurren? ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las condiciones para que un caso llegue a segunda instancia o llegues al Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo? ¿En qué casos hay esta posibilidad? ¿O cuándo se produce esto más? ¿Cuándo pasas de la Corte de Apelazione e risali su Corte de Cassazione y cosas de este tipo? Se requiere de su participación, ¿eh? Hombre, que a los de procesal les va a dar un ataque si no sabéis nada de esto. ¿Cuándo llega un caso? ¿O cuándo puede llegar un caso a instancias superiores? Supongo que lo estáis mirando todos por el móvil. Deja del WhatsApp. Hay una vida más allá del WhatsApp, de verdad. En esencia, cuando se cumplan los requisitos de la apelación, que son cuando tienes una sentencia. Alejandro, más alto. En esencia, cuando se cumplan los requisitos de la apelación, que son cuando tienes una sentencia en contra, referencia a derechos. Sí que es verdad que en teoría la apelación no se revisa la prueba, y hay ciertas circunstancias para que se puede revisar esa prueba. Nuevos hechos o temas que has creído, que crees que no han sido resueltos por el tribunal anterior. Un segundo que cierro la puerta. Hola.
Mirad. Uy, sí, se me ha ido la hora. Os cuento solo una cosita. Mirad, me fui de vacaciones a Turín a pasar 3 días. Este verano. No quedaba más remedio más que viajar con la Ryanair, para mi desgracia. La vuelta fue infernal. Salimos con 2 horas de retraso, llegamos casi a las 3 horas, con 3 horas de retraso. Yo he decidido que iba a reclamarle a la Ryanair. Decirle, aparte llevaba unos borrachos detrás, o sea, todo un puto desastre, fue un puto desastre. Y claro, como el vuelo salía de Italia, me tocó recurrir ante las autoridades italianas, con lo cual el proceso ya fue en italiano. Yo hablo italiano, con lo cual me apañé. Pero en el proceso de conciliación, lo que está haciendo la Ryanair es ignorarme. ¿Sabéis por qué? Porque como no tiene la obligación de llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que hace? Le dice, vete a los tribunales. ¿Por qué? Porque sabe que no me voy a ir a los tribunales. ¿Por qué? ¿Qué me van a dar? ¿150 euros? ¿Por 150 euros me meto en abogados? ¿Sabéis cuál es la principal causa para que un juicio pase de primera instancia? ¡El dinero! Porque litigar vale un huevo, vale muchísimo. Es muy caro litigar. Sí, tenemos derecho a la defensa gratuita, pero los pleitos que llegan a instancias altas son porque o hay mucho dinero o las partes tienen el dinero suficiente como para arriesgarse a ir hasta las últimas instancias. Porque si no, directamente no puedes, es que no te lo puedes permitir. De hecho, hasta hace no tanto, una de las condiciones para recurrir en casación en España, y no solo en España, era que el juicio implicase una determinada cantidad de dinero. Pero desde luego que es fundamental que las partes tengan dinero para poder recurrir. Las personas pobres no van a los tribunales. Las personas que no saben derecho o que en su contexto social no se sabe de derecho, no van a los tribunales. ¿Sabéis por qué? Porque para que tú sepas o para que tú llegues a un tribunal, primero tienes que saber que se han violado tus derechos. Pero si no tienes el contexto social en el que alguien te diga te han jodido en tus derechos, ni se te pasa por la cabeza litigar. ¿Y sabéis a quién le pasa esto especialmente? A las personas migrantes, a las personas con un nivel cultural bajito, que son precisamente las que están en situación de mayor vulnerabilidad. ¡Hala! Nos vemos en 10 minutos para las prácticas. Hola. Hola, profe. Es que yo soy del siguiente grupo, ¿me puedo quedar en este? A ver, ¿cuáles son las razones? ¿Te tienes que cambiar siempre o es puntualmente? Para siempre, porque si no pierdo la asignatura de terceros. Vale. ¿Pierdes la asignatura de? Civil 5 del tercer curso. A ver. Gabriela Salazar. Salazar Rojo. Uy, perdón, espera. Sí, lo que pasa es que aquí pasa algo. Vale, Salazar. Estás en el grupo 2 y quieres pasarte al 1. A la hora, sí, a Sí. las 5 a 6. Salazar Rojas. Ese soy yo. Vamos a ver si aquí me deja. Nah. Salazar. Rojas, Gabriela. Oh. Vale, Ya, profesor, gracias. nada. Es ahora primer grupo, ¿verdad? Vale.
Hola, profesor. Hola. Mira, es que tengo un problema porque ahora mismo estoy sin matricular porque me han resuelto hoy a la 1:20 la convocatoria de gracia para una asignatura y sin eso no me podía matricular. Entonces no tengo grupo de práctica. Mañana por la mañana iré a hacerme la matrícula y ya me dirán grupo de práctica para que tengan en cuenta que he venido hasta ahora porque como no tengo grupo, ¿Cómo te llamas? Caridad María Orengo. Pero más despacito que si no, no me entero. Caridad María Orengo. Orengo Bou. Sí. No ¿Te estoy quedas, en lista ni nada. ¿Te quedas en este grupo o en el otro? ¿Puedo De elegir? prácticas. En principio sí. Vale, pues me quedo aquí. Orengo. Caridad María. Vale, genial, gracias. Hola, soy Carolina, te he hablado del tema de las prácticas, de que estoy trabajando. Quiero decir, es que yo en un principio mi horario iba a ser, estaba ya fijado, iba a tener los miércoles por la tarde. ¿Qué pasa? Que como estoy cubriendo baja y tal, voy rotando. Entonces el viernes me dice justo el horario de la semana siguiente. Y por ejemplo esta semana he ido por la mañana. Entonces, ¿cómo hago? Te odiaría un poco, pero vete diciéndome semana por semana a qué grupo vas. Vale, pues muchas gracias. Nada. Hola. Por el tema de la práctica, por el cambio de grupo. ¿En qué grupo estabas? ¿Y en qué grupo tienes que estar? En el uno quiero estar ¿Cómo son tus apellidos? Sánchez Serrano. Cambiada. Pues, vale, Bien. perfecto, gracias. Gracias por apuntarme para participar en el debate. Espera, que todavía no hemos llegado ahí. Un segundo. Vale, gracias. Vale, yo que estoy en el filosofía, en el grupo 2 de práctica y en procesal en el grupo 1. Entonces me decide que a la misma hora la práctica. Entonces me podía cambiar al grupo de ahora de grupo 1. ¿Apellidos? Marcelo Soriano. ¿Tú me escribiste? No, Repíteme, Marcelo Soriano. Marcelo Soriano, Almudena. Ah, Barceló. Sí, Te había entendido Marcelo. no, Marcelo. Creo que me había visto por ahí. Perdón, Marcelo Soriano. Bueno. Barceló Soriano, Almudena, ¿me has dicho? Sí. Pues muchísimas gracias. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Somos dos de Erasmus. Sí. Yo estoy en su grupo 2 y quería ver si podría pasarme al su grupo. ¿Por alguna razón? Por tema de horario, yo en Argentina trabajo, no tengo un horario fijo, pero me pidieron si pudiese ir a las 2 de la tarde. Pero no hay problema si no se puede. ¿Cómo son tus apellidos? El horario. Mi apellido es Brunori Mateo, con B larga. Pero perdona, ¿eres argentino y estás de Erasmus? Sí, estoy de Erasmus. ¿Pero porque estudias? ¿Dónde estudias? En la Universidad Nacional de Córdoba. Pero entonces no es Erasmus exactamente. No, es ILA. Ah, ya, ok. ILA es, pero es Me has dicho en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Nacional de Córdoba. Ah, en Córdoba. Mira, Sí, me grito. Muy bien. De allá. Muchas gracias. Nada. Yo no he todavía hecho la matricolación, entonces no vas a ver Ok. mi nombre. Allora, cognome? Privitelli. Privitelli. Sì, Ti rimani in questo gruppo o nell'altro? me da igual. Come vuoi. Para hoy me gustaría ver la lección porque sabía que era hoy. Sì, sì, no, faccio la medesima lezione poi nell'altro gruppo. Es la misma, Sì. ¿vale? Pero para hoy estoy aquí. No, deve essere oggi e sempre. Ah, ecco. va bene, va bene. Privitelli, Privitelli, Emilio. Emilio. Privitelli, Emilio. Sí, a ver, yo lo que quiero es que me estoy pillando con el cable. que no pasó todavía. Così? Sí. Grazie mille. Prego, figurati. Quería preguntarle que si me podía quedar en el grupo 1 porque no tengo procesas y entonces se me quedaría una hora libre entre medio. Apellidos. Montalbán Ramírez.
Montalbán. Montalbán Ramírez. Montalbán Ramírez. ¿Nombre? María. María. Muchas gracias. Nada. Yo le escribí de que soy del grupo de mañanas. Ya. ¿Cómo era tu nombre? Victoria Pay Gamarra. Victoria Pay Gamarra. Ah, sí. A ti te puse... ¿Dónde te he puesto? Le pedí si podía ser en el primer grupo. Ah, entonces ya te he puesto. Ah, vale. Gracias. Nada. Hola. Se ve que había algún problema o algo, que nos han puesto procesal y filosofía juntos, si me podía quedar en INCE ahora mismo. Si no hay ningún problema. Beatriz Bautista Lorca, arriba. Ahí. Muchísimas gracias. Nada. Hola, es que Hola. mira, me ha coincidido filosofía y procesal, o sea, voy en el grupo 2 y a la 1. ¿A cuál te quieres ir? Pues quedarme aquí ahora. Es que ya sois un montón No, aquí. pero es que yo ya estoy en el grupo 1. Ah, bueno, entonces Sí. no hay ningún problema. Pero entonces tendría que hablar con la profesora. Pre- voy a ir. Peléate con ella. Vale, pues yo estoy en el 2. ¿Y hay alguna razón por la que tengas que estar en el 1? Es que me consigue eso. ¿Apellidos? ¿Apellidos? Huertas Lorca. Huertas. Pero yo. FG... ¿Nombre? Ángela. Ángela. Nada. Uy, más gente. Madre mía. Perdón, no hablo español muy bien. Ah, ok. No tengo más prácticas todo el día, entonces no puedo mirar esa práctica. Vale. No estás matriculada todavía. Estoy matriculada, pero no tengo las prácticas. ¿Puedo? Sí. ¿Prefieres quedarte a esta hora o la siguiente? ¿Cómo son tus apellidos? Ferreira. Díaz Ferreira. Espera. Ferreira. Díaz Ferreira. Vale. Me lo tienes que deletrear. Ah, ok. Vale, espera. De Feira. Díaz Ferreira. Díaz Feira. 10 con S, ¿verdad? Vale. D I Ferreira. F R Oh, no. El otro. Ok. ¿Nombre? María Clara. Muchas gracias. Nada. Hola. De los irresponsables que se dieron cuenta tarde de estar en otro grupo. Está bien, partir del reconocimiento de culpas. ¿Y os queréis quedar en este grupo? Todo el mundo ama el grupo 1. ¿Tenéis mucho problema en cambiaros al 2? Es que no coinciden las dos a la misma hora. Claro, pero... Bueno, vale. Decidme apellidos. Mármol Sánchez. Pero tú ya me escribiste, ¿no?
¿Tú ya me escribiste o no? No. Sí, te escribí, pero te escribí este lunes y no me respondiste. No sé. Pero ya estás cambiado. Mármol Sánchez Rodrigo. Fuentes Calderón, Laura. Fuente, ¿tú me escribiste? Fuentes Calderón Laura. Io sto nel gruppo DOS, puoi stare con gli altri italiani nell'uno? Dai, come il cognome? Scorretti. Scorretti. No, sì. Scorretti. Nome? Federico. Federico. A posto, prego. Por favor, las personas que tienen que presentar. Aquí adelante. Es más fácil si coges una silla que esté más cerca. De hecho, aquí me sobra una. Sí. A ver, ahora no os ruego, sino que os exijo silencio total, porque voy a pasar lista. Y no quiero gritar, me he cansado de gritar. Vale. Avenza San Segundo. Si está presente, si no está, nada. Venga. Alamo Vera Lucía. Más alto. Y callaros o habrá penas corporales. Alegría Sandoval. Bien. Amorós González. Bien. Bautista Lorca. Vanegas Merenciano. Barceló Soriano. Brunori Mateo. Cantero Martínez. Carrillo Gil. Castellanos Carbonell. Cerezo Hernández. Corcovenó. Díaz Ferreira. Pero más alto. Ok. Díez Asensio. Estelles Villote. Fernández López. Fernández Pagán. Ferrando Serrano. Franco Mateu. Fuentes Calderón. Oigo ruido, tengo ganas de pegar a gente. Fuster Rodríguez. García Gómez. García Irles. García López. García Morote. Jiménez Ros. Gómez Rabadán. Abri Amaida. Huertas Lorca. Izquierdo Raga. Jover Llamas. López García. Marín Lucas. Marín Molina. Mármol Sánchez. Martínez Aparicio. Martínez Hurtado. Martínez López. ¿Cuántos Martínez? Martínez Verdú. Mateo Martos. Mendoza Hidalgo. Mengual Vidal. Mira Rocamora. Monreal Fernández. Montalbán Ramírez. Moreno Bernal Quirós. Ojeda Calabria.
Orengobou, Ortega Sánchez, Pai Gamarra, Paz Soto. Por favor, más alto, que yo estoy medio sordo. Peña González, Gabriel. Pérez Marín. Pérez Tobar. Periago Romera. Pina Ortiz. Privitelli. Raigal López. Restoy Valverde. Robles Riad. Ródenas Gallego. Rosique. Rubio Lorente. ¿Eso es un sí o un no? No. Ruiz Mondéjar. Así. Saif. Gracias, que el segundo apellido se complicaba. Sánchez Serrano. Salazar Rojas. Salvatierra Bustamante. Scorretti Federico. Tobar Franco. Boicu. Ortiz González, no sé por qué está fuera de sitio. Ok, y Yurdía Danilo. Vale. Ah, no, Zapatini Franco. Ah, vale, vale. Dime apellidos. Domingo Ruiz. Vale. ¿Y tú? ¿Por qué? Sí, no sé qué ha pasado, pero... ¡Hala! Cuando queráis. Vamos a darle la palabra primero a Alejandro, que tiene experiencia en estos.